Muy buenas noches. Yo soy David Castro y aquí estamos de nuevo en esta programación, El Dios Desconocido. Durante esta semana hemos estado mirando más de cerca en las Escrituras acerca del nuevo pacto, acerca de cómo Dios, el antiguo pacto, lo hizo con el hombre y le pidió al hombre obediencia de la ley, de las tablas de la ley y todos los mandamientos que Dios dio en el antiguo pacto. Y también de la circuncisión cuando hizo pacto con Abraham. El nuevo pacto se diferencia del antiguo en que el nuevo no tiene ley. No, la ley y los mandamientos y todos los otros, todas las tradiciones del antiguo pacto no son parte del nuevo pacto. ¿Por qué? Porque porque Dios profetizó en varias ocasiones. Él dijo en Jeremías 31, versículo 31 y en otros lugares, él dijo, en aquellos días, hablando de un futuro, voy a hacer un nuevo pacto. Y este nuevo pacto, en él se va a distinguir de que mi ley la voy a escribir en los corazones y en la mente de los hombres. Ya no va a ser por las tablas de la ley o los mandamientos que se veían y que escuchaban. Ya no era por obediencia, ahora iba a ser por el Espíritu. Una gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es la obra del señorío del Espíritu de Dios dentro de cada hombre y mujer. Gran diferencia. Bajo el antiguo pacto tenían que obedecer, guardar y todos los reglamentos y estatutos y hacerlos, guardar días de fiesta, las leyes en cuanto a la dieta, de comer, muchas cosas, telas, ropas, muchas cosas. Nuevo pacto, ya todo eso se echa a un lado y ahora el nuevo pacto es la vida en el Espíritu. Es el fruto del Espíritu del Señor obrando en cada hombre y mujer que por fe han aceptado a Jesús como Redentor y a Cristo como Salvador y que han creído en la propiciación de sus pecados y que Jesús es el mediador del nuevo pacto. Quiero leer un versículo que leímos ayer en 2 de Corintios capítulo 3, porque quiero leer ese versículo otra vez y vamos a compartir algo en esta noche acerca de eso. Primeramente voy a leer dos versículos. 2 de Corintios capítulo 3. Todos estos versículos ya los hemos leído esta semana en varias ocasiones, pero voy a enfatizar estos dos. Primeramente el versículo 6 de 2 de Corintios 3. El cual también nos hizo suficientes como ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Eso dice el versículo 6 en el contexto de lo que Pablo fue inspirado a escribir en este capítulo 3 de 2 de Corintios. Y te recomiendo, léete todo el capítulo para que puedas entender con claridad el contexto de estos versículos. Es muy importante entender el contexto. La religión y los predicadores religiosos les encanta predicar y enseñar un versículo aquí, otro aquí, sacan versículos fuera de contexto y los hacen un pretexto. Una de las cosas que hacemos aquí es que tratamos de leer todo en contexto para poder entenderlo mejor. Ahora, más adelante de este versículo 6, que dijo que el Espíritu da vida, pero la letra mata, entonces el versículo 17 dice lo siguiente. Ahora bien, el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Ahora, quiero que miremos
¿qué está diciéndonos Dios cuando habla de que el Espíritu es el Señor? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Primeramente, cuando en la Biblia se usa la nomenclatura de Señor, el Señor, el Señor, el Señor, está hablando en una connotación o está implicando autoridad, gobierno, dominio. Por eso Cristo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es la autoridad máxima. Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes. Entonces, la palabra o la nomenclatura Señor en la Biblia siempre viene en un contexto y en una connotación de autoridad y de dominio. Entonces, cuando aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo a esta eclesía en Corintio, en este capítulo, hablando del nuevo pacto, y que el nuevo pacto ya no es con la letra de la ley, porque la letra mata, pero que ahora el nuevo pacto tiene que ver con el Espíritu, porque el Espíritu da vida. Pero este Espíritu lo identifica aquí Dios claramente, es el Señor, en otras palabras. El Espíritu es la autoridad de Cristo en el Espíritu obrando dentro de nosotros. Cuando tú naciste de nuevo, cuando Dios te hizo una nueva criatura en Jesucristo, en ese instante vino a morar dentro de ti el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu viene a morar dentro de ti para ser la autoridad de Dios dentro de ti para producir en tu vida el fruto del Espíritu, para producir en tu vida la justicia de Dios. Quiero decirte un par de cosas esta noche acerca del nuevo pacto. Ayer sentí escribir algunas cosas. A mí me gusta escribir. Ustedes saben, yo he escrito varios libros y me gusta escribir. Antes, años atrás, no me gustaba, pero ahora lo hago a menudo. Y a veces cuando estoy en un tema como este, Dios me da diferentes pensamientos, etcétera, y entonces yo me pongo a escribir. Y ayer estaba escribiendo y sentí escribir algunas cosas y quiero compartirlas con ustedes esta noche, porque esta semana vamos a terminar con este estudio del pacto. La semana que viene vamos a empezar una nueva serie que será acerca de la vida en el Espíritu. ¿Cómo es que la autoridad del señorío del Espíritu de Dios en nosotros produce la justicia de Cristo y el fruto del Espíritu? Pero esta noche quiero decirte algo acerca de este nuevo pacto. El nuevo pacto se identifica como el pacto del Espíritu. El antiguo pacto se conoce por toda la Biblia como el pacto de la ley, de la letra de la ley, de la obediencia a la letra de la ley. Pero el nuevo pacto, siempre que se habla del nuevo pacto, se habla en el contexto del Espíritu, del Espíritu. Ahora ya no es guardando la ley, ahora es viviendo en el Espíritu. Ahora es la autoridad del señorío del Espíritu. Ahora es lo que está sucediendo adentro hacia afuera, no lo exterior, no la circuncisión hecha con manos, no. Ahora es lo que ya fue hecho en Cristo y fue apropiado a nosotros, y ahora en nosotros el Espíritu empieza a reproducir esa justicia de Cristo y a dar el fruto del Espíritu. Entonces, el nuevo pacto, una de las cosas por las cuales se conoce es que es el pacto del Espíritu, no de la letra. Déjame leerte algunas cosas. Las tengo aquí escritas, las escribí en inglés porque yo normalmente lo que escribo en inglés. Así que tengan paciencia mientras yo estoy traduciendo mis propias palabras aquí. El antiguo pacto, el de la ley que vino por Moisés, fue la letra. Preceptos que tenían que ser obedecidos. Tenían rituales
diferentes ofrendas, diferentes sacrificios, guardar ciertos días, ciertas fiestas, leyes sobre la dieta, qué se podían poner, no poner, qué tela podían usar, qué no tela, todos esos mandamientos. Eso era la letra del antiguo pacto. Esa es la ley que fue dada a Moisés. Y esa tenía que ser obedecida. El nuevo pacto que el Evangelio del Reino nos da es el pacto del amor. Ya no es el pacto de la letra de la ley, de los mandamientos y de las tablas. Ahora en el nuevo pacto es la ley del amor. Los judíos que estaban bajo el antiguo pacto no podían ser exentos por ninguna razón de la demanda de la obediencia a la ley. Ellos tenían que guardar cada ordenanza que se les había dado, cada ley. En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, el Espíritu que está en nosotros es el que nos lleva a poder reproducir el fruto del Espíritu y la justicia de Cristo. Una gran diferencia. El antiguo pacto no tenía, el antiguo pacto no venía con un poder interior donde el hombre podía, ese poder interior hacía que el hombre produciese obediencia. Escúchenme, todo el que vivió bajo el antiguo pacto, ¿dónde comienza el nuevo pacto? En la cruz del Calvario. Cada hombre y mujer que vivió antes de la cruz del Calvario estaba bajo el antiguo pacto. Jesús mismo, él nació bajo el antiguo pacto, pero porque nació de una virgen y fue concebido por el Espíritu Santo, él nació con el Espíritu vivo, no muerto, diferente a todos nosotros. Bueno, cada hombre y mujer que nace bajo el antiguo pacto, el espíritu está muerto. ¿Por qué? Por herencia de Adán. De la transgresión de Adán causó muerte espiritual y por lo tanto no hay espíritu dentro de nadie en el antiguo pacto. O en algunas ocasiones dice la palabra que el Espíritu de Dios descendía sobre David, sobre Saúl, sobre Sansón, sobre Elías, sobre los... Pero eran personas así que Dios escogía y su espíritu descendía. ¿Qué pasaba cuando el espíritu descendía sobre ellos? Había fruto de la autoridad y de la manifestación del poder de Dios en sus vidas. De Saúl se dice que cuando el espíritu de Dios vino sobre él, él empezó a hacer cosas y decir cosas que nunca había hecho ni había dicho. Así dice la Biblia acerca de Saúl. Pero en general, nadie tenía el espíritu dentro de ellos. Por ende, entonces no había un poder adentro de ningún ser humano que pudiese producir obediencia. La obediencia perfecta que requería la ley. Entonces, lo único que sucedía en el antiguo pacto era que se les presentaba las tablas, les enseñaban, guarda esto, no haga esto, y entonces el hombre escogía con su libre albedrío obedecer o no obedecer, pero eran obras, era un esfuerzo de la carne, un esfuerzo de la mente, un esfuerzo de cada persona. Y por supuesto, vemos fracasos a través de todo el Antiguo Testamento. Y vemos como la nación entera no obedecía, se entraba en rebeldía, por eso entraban en cautiverio. Bueno, era una vida de muerte, tal como dice la palabra, porque la letra mata y porque la ley demandaba perfecta obediencia. Pero vuelvo a enfatizar, bajo el antiguo pacto, dentro del hombre o mujer no había el poder de Dios para llevar al hombre, a la mujer, a esa obediencia que requería la ley. Entonces, pero en el nuevo pacto,
Dios, por su gracia y su amor, ha puesto en nosotros el poder de Dios en la persona de su Espíritu. Por eso es que Jesús dijo, no quiero que los deje huérfanos. Yo me voy, pero manda el Espíritu Santo para que el Espíritu Santo sea el que los guíe, sea el consolador, para que el Espíritu Santo sea el que les dé convicción de justicia y de pecado. En otras palabras, ahí donde viene el poder y la gran diferencia entre el nuevo pacto y el antiguo pacto. Por eso es que el legalismo es tan dañino. Por eso es que el legalismo es ilegítimo. Por eso es que Pablo le dice a la eclesía en Galacia, ¿quién os ha hechizado? Y tristemente no solamente Galacia fue hechizada, pero llevamos cientos de años y hoy en el 2023 alrededor del mundo entero casi todos los sistemas cristianos religiosos están contaminados con legalismo y le están enseñando a la gente guarda, haz esto, ponte esto, no hagas esto y juzgan y acusan y condenan. El antiguo pacto era el pacto de la condenación. El ser humano siempre se sentía condenado porque le era imposible guardar todo lo que demandaba la ley. Pero por eso es que en el nuevo pacto, que es el pacto del Espíritu, ahora Dios nos ha dado un Espíritu y no hay condenación para los que están en Cristo, los que andan de acuerdo al Espíritu, dice la palabra. Hay que tener este entendimiento, tenemos que diferenciar porque es que yo lo sigo diciendo y quizás algunos se cansen de que yo se lo diga cada noche, pero es que el ambiente religioso de las iglesias hoy en día y de las denominaciones está totalmente podrido con legalismo. Y los ministros no saben predicar, no saben enseñar en ausencia del legalismo. No son ministros competentes del nuevo pacto porque no han entendido la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo. No han entendido que el antiguo desapareció y ahora estamos en el nuevo. El antiguo era por obediencia un pacto que Dios hizo con el hombre que traía muerte y condenación. El nuevo ya no es por obediencia, el nuevo es que Dios ha escrito sus leyes dentro del corazón y la mente, pero ha puesto su espíritu y el Señor del espíritu, la autoridad del espíritu, reproduce el fruto del espíritu. La autoridad del señorío del espíritu, la autoridad de Cristo sobre el espíritu, empodera al hombre no a obedecer, sino a reproducir la justicia de Cristo. Ya Cristo la vivió, ya Cristo guardó todo lo que había que guardar. Ahora eso nos ha sido dado a nosotros para que nosotros ahora podamos vivir en esa vida abundante, vivir en la reproducción del poder que está en el Espíritu que está en nosotros. Y el legalismo lo que viene es a usurpar esa autoridad de Dios. Es como que el mundo legalista religioso cristiano lo que quiere decirle a Dios, Dios, sí, tú diste el nuevo pacto y eso suena muy bonito y lindas palabras las que escribió Pablo y otros y todo, pero es que tenemos que decirle a la iglesia y tenemos que enseñar a la gente a obedecer y a guardar, porque tenemos que hacer algo para ganar nuestra salvación, tenemos que hacer algo para poder ser merecedores de ir al cielo, tenemos que hacer y hacer. Eso es legalismo. Y lo que te he dicho cada noche, todas las denominaciones tienen una forma u otra de legalismo, unos más que otros. Antes de terminar, quiero compartirte algo más acerca del nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de vida. Claramente la palabra nos dice que la ley mata, la ley condena, la ley pone al hombre en total condenación. Pero el nuevo pacto
El nuevo pacto es el pacto de vida. El nuevo pacto es el pacto de la seguridad. No hay condenación. No soy juzgado. Por ahí algunas teologías y doctrinas religiosas hablan mucho del juicio del Señor cuando venga Jesucristo, pero no han entendido para quién y qué es el propósito de ese juicio. Y entonces enseñan que tú, que ya fuiste redimido con una ofrenda y para siempre, que el pecado ya murió porque murió en Cristo, que tú has resucitado en Cristo, que tienes vida eterna, entonces te quieren meter a ti que tú también vas a ser juzgado junto con los desobedientes, junto con los incrédulos. Eso no es lo que enseña el nuevo pacto. El nuevo pacto te trae vida y es vida eterna, vida en abundancia, vida para siempre, gozo, paz, victoria. ¿Qué dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo en 2 Corintios 2:14? Gracias a Dios porque en Cristo siempre me lleva en triunfo. Y donde quiera que voy, soy la fragancia, el aroma del conocimiento de Cristo. Ese es el nuevo pacto. No la religiosidad que apesta por todos lados. ¡Uy! ¡Hiede! Ese legalismo religioso ha traído más destrucción, más división, más muerte, más condenación. Yo conozco pastores que se han suicidado por causa del legalismo. Un gran amigo mío en California, y él cuando dejó una nota, me escribió una nota a mí por qué se estaba suicidando. Y la razón principal, él no se sentía que él podía hacer lo que la iglesia le demandaba. Y él frustrado, pues, se quitó la vida. Eso no es el nuevo pacto. El nuevo pacto es el pacto de vida, de vida. Ya se está acabando el tiempo, así que tendremos que compartir mañana en la noche algunas otras cositas. Pero quiero dejar contigo esta noche que tú medites. Pide al Espíritu Santo que te dé iluminación, que te dé entendimiento de la gran diferencia de lo que es la vida en el espíritu del nuevo pacto o la vida de la letra y de la ley y del legalismo del antiguo pacto. Tú y yo hemos sido redimidos por la sangre de el Redentor Jesús y estamos siendo salvos, transformados por el poder del señorío del Espíritu del nuevo pacto para tener una vida en abundancia y para que esa vida que se nos ha dado es vida eterna, eterna para siempre. Por eso Romanos 14 dice que el reino de los cielos no es comida, no es bebida, no es que deje de hacer esto o lo otro, esa es la ley, sino que el reino de los cielos es gozo, paz y justicia en el Espíritu Santo. Romanos 14, 17. Hasta mañana en la noche a las 7:30, hora central de Estados Unidos. Estaremos aquí de nuevo. Son bendecidos con toda riqueza espiritual en Cristo Jesús. No olviden nuestro canal en YouTube, Pastor David Castro. Vayan a YouTube, ahí están todos los videos que hemos enseñado aquí en los últimos 5 meses en estas diferentes series. El lunes próximo empezamos una nueva serie. Tienen la expectativa por eso. Son bendecidos. Muy buenas noches.